pero en el año 14 prácticamente África está ya repartida. Entonces, cuando decimos carrera, evidentemente sí que es una carrera. África se reparte pronto. África está repartida, salvo Liberia, que tendríamos mucho que decir también, porque Liberia, yo creo que las dos ideas claves que ustedes conocerán es una importante, que es un Estado creado por antiguos esclavos manumitidos, esclavos libres americanos, estadounidenses, pero por otro lado, y esa es la paradoja, y es que hasta hace muy pocos años, esta población que llega de Estados Unidos, que impone su gobierno al resto de la población africana, lo que va a hacer es no racismo en el sentido de raza, pero sí va a establecer nosotros, esta minoría, gobernamos y el resto de la población africana queda fuera. No tienen derecho a voto, no tienen acceso a muchos aspectos, ¿no? Y va a ser esta minoría hasta avanzado la segunda mitad del siglo XX la que va a gobernar por encima de la mayoría de población africana. Ese es el caso de Liberia, que tampoco se salvaría de los comentarios. Y el segundo caso de Etiopía, que evidentemente queda libre, pero saben ustedes que en la Segunda Guerra Mundial, y quitándose una espina, la espina de... ya me saldrá el nombre de... El desastre colonial italiano es Adua, sí. La espina de Adua, del final del siglo XIX, pues Mussolini ocupa Etiopía. Nosotros hablamos siempre de nuestra Cuba y de la crisis de Cuba, pero muchos países europeos tienen su gran debacle. La debacle francesa, la derrota frente a los prusianos, el desastre italiano en Addis Abeba, cuando los italianos se preguntan cómo nosotros con un ejército, siendo europeos, civilización superior, ejército superior, eso es lo que piensan ellos, hemos sido derrotados por un ejército de africanos, de etíopes, ¿no? Esto también suma al reciente reino de Italia en una crisis, ¿no? Bien, pero digamos que está repartido salvo estos dos territorios. Un aspecto importante que trabaja el libro en este punto es que esta ocupación evidentemente va acompañada de una importante carga de violencia. Como toda conquista colonial, va acompañada de una importante carga violenta. Esta es una imagen de los pueblos hereros, los Namaqua y los Herero, en lo que era la África occidental francesa, lo que luego sea Namibia, hoy ya Estado independiente, pues los alemanes llevan una política, y aquí viene una polémica que hay siempre con los historiadores, con los herederos de las víctimas, porque todo el mundo quiere, digamos, que su debacle, su masacre, su drama, tenga la mayor categoría posible. Saben ustedes que la mayor categoría posible es el genocidio, porque entonces nos comparamos al caso judío. Entonces, hay importantes discusiones, y luego si acaso lo podremos comentar, porque claro, hasta qué punto la esclavitud, el tráfico de esclavos no es un genocidio, evidentemente es un crimen contra la humanidad, pero cuando hay un genocidio es cuando hay una voluntad de eliminar una población. El trato inhumano a la población africana para llevarlo a América no es eliminarlo, porque los tratan como mercancía, no quieren perder la mercancía, no la cuidan, tienen alta tasa de mortalidad, pero no es el caso. En cambio, en Namibia sí que está demostrado, como también el caso polémico hay otros casos, por ejemplo el armenio, que sí que hay una voluntad por parte del ejército colonial alemán de eliminar físicamente a la población africana, en este caso los Herero. Campañas, entre comillas, de pacificación, también pues, en muchos territorios, en Libia, los italianos, sobre todo en la época de Mussolini, en Libia, los franceses, porque nadie se salva, en Madagascar, las guerras en Sudán de los británicos, y sobre todo el caso del Congo. El libro tiene pocas imágenes, pero no nos resistimos a poner esta imagen, que es una imagen de una misionera británica y fotógrafa, que a finales del siglo XIX y sobre todo en los primeros años, esta foto creo que es del año 1904, fotografió el drama de la población congoleña. El Congo estaba controlado por la empresa privada del rey Leopoldo y a su vez por otras empresas a las que cedía el monopolio de la explotación. Entonces el sistema era relativamente sencillo. La población estaba obligada a obtener una serie de producción de caucho, de otros temas, pero sobre todo en la época del caucho. ¿Qué se hacía para obligar a los hombres a trabajar, no huir y encima cumplir estas tasas elevadas de producción? Secuestrar a las familias. Entonces, que cumplían, hasta ahí bien, que no cumplían, pues lo pagaban las familias. Y esta imagen
que es bastante estremecedora, pero creo que había que ponerla, tanto hoy como en el libro. Es un padre que está observando los restos, el pie y la mano de su hija, que junto a su mujer han sido asesinadas por lo que se llamaba las tropas del ejército del Estado Libre, esa es la paradoja, del Congo. Bien, entonces es una colonización, como digo, acompañada de una gran carga de violencia. Se calcula, evidentemente no hay cifras de la población anterior, pero los historiadores y demógrafos históricos vienen a calcular que la población del Congo queda en la mitad, queda reducida a la mitad. Bien, los europeos, avanzamos ya, ocupan el continente y lo que hacen es explotarlo. Y esto es uno de los hándicaps que va a tener luego estos nuevos estados independientes, que las infraestructuras que crean, que evidentemente son útiles, pero están dedicadas únicamente a, desde el punto de partida del centro de explotación, la plantación, o si es silvestre, pues la selva, sacar directamente la producción. Entonces las carreteras, las estaciones de ferrocarril, estas se ven mal, pero aquí pone Brazzaville, es del año 32, pues lo que tiene el objetivo de las infraestructuras es sacar la producción del interior directamente a puerto y de ahí a Europa. Entonces son infraestructuras que evidentemente pueden tener su importancia porque son un embrión de infraestructuras, pero están directamente ligadas a la explotación, a la salida de la riqueza a puertos y luego a Europa. Hay un libro que no está en la bibliografía porque la bibliografía tenía que estar limitada, entre otros, bastante interesante sobre África, que es el conocido libro de Kapuczynski-Ébano, donde muchas veces te va contando cómo hay pueblos, poblaciones importantes de África, que literalmente están aisladas, porque como no tenían un interés económico, esas poblaciones, en la época en la que él está en África, pues no tienen carreteras, no tienen vías de ferrocarril, porque no tenían una producción y por lo tanto en la época colonial no se creó nada y posteriormente tampoco se ha avanzado mucho. Bien. Surgen pues estos nuevos estados y avanzamos ya. Esta es la última imagen, y nos encontramos con el momento de la descolonización. En el momento de la descolonización, todos sabemos que las potencias, esto es muy importante en la Segunda Guerra Mundial, las potencias ya no son en ese prestigio, y es muy importante para los africanos ver que Francia y Reino Unido no son unas potencias imbatibles, las han vencido momentáneamente los alemanes, también podemos nosotros. Hay una contradicción, evidentemente, entre las democracias europeas y cómo tratan a sus colonias. Hay un proceso abierto también por Naciones Unidas. Hay una política exterior de Estados Unidos y la URSS que, aunque interesadamente, fomentan la descolonización. Y sobre todo hay una toma de conciencia por parte de los africanos de que quieren la independencia. Y todo eso lleva a lo que ven ustedes ahí, que es el África independiente. Esta África independiente, unas consecuencias positivas, negativas, por no alargarme no voy a entrar en ellas, pero una de las negativas, evidentemente, y ustedes lo ven sobre todo en este mapa, es la creación de unas fronteras artificiales. Tanto en la conferencia de Berlín y más adelante los africanos nunca están presentes. Entonces son unas fronteras que son creadas artificialmente y que el drama de ellas es que separan a etnias que tienen una misma identidad, evidentemente, y a su vez agrupan a etnias que son contrarias. Además, ustedes sabrán por el tema de Ruanda, de Burundi y de otros lugares, o de Uganda o de otros países, cómo los europeos instrumentalizan y avivan estos enfrentamientos para, divide et impera, divide y vencerás, para conseguir controlar los territorios. Entonces, esta situación, estas fronteras arbitrarias, se van a mantener. ¿Qué se puede haber hecho? No mantenerlas. El tema es debatible, pero claro, eso es ciencia o historia ficción, ¿no? Se establece el principio de la intangibilidad de las fronteras, es decir, las fronteras tal cual estaban en las colonias, las vamos a dejar. Si no se hubieran dejado, probablemente los problemas hubieran sido importantes, más que los que ha habido después. Pues eso no se puede saber. Evidentemente, las fronteras son las que hay, salvo en el caso de Eritrea y de Sudán del Sur. ¿Qué ha supuesto esto? Pues ha supuesto que evidentemente, y con esto vamos ya terminando, que los estados tengan graves problemas. Y cuando hay por medio recursos, materias primas, pues estos problemas se aviven porque si una franja de territorio no es importante, pero esa franja sí que tiene gas, pues ahí hay un litigio. Y si las fronteras
son artificiales como la que puede tener Mali o Argelia, pues ahí tenemos un conflicto en la descolonización. Y así ocurre en multitud de estados. Evidentemente estos estados, aunque se han creado artificialmente, han intentado crear un Estado nacional, igual que los italianos, igual que los alemanes. Han intentado crear una historia común, mitificando un pasado común cuando muchas veces no existía, una resistencia común frente a los colonialistas, cuando a lo mejor pues unos apoyaban a los colonialistas y otros pueblos no los apoyaban. Intentar crear a través de una unificación de una lengua, existiendo una diversidad, a través de una bandera, crear una identidad común como la crearon los italianos, como la crearon los alemanes, porque también tenían sus diversidades. Saben ustedes que un italiano del norte no entiende o no entendía a un italiano del sur. ¿Qué hicieron? Coger el toscano, que es la lengua de Dante, en que está escrito el italiano culto, unificar el toscano, y todo el mundo habla italiano, que es el toscano. Pues aquí también se hace, es importante la lengua, y muchas veces esa lengua ante la diversidad, o como lengua menos cooficial, es la lengua de la antigua metrópoli. Bien, no me quiero alargar mucho más, tampoco es que no ha venido en Bullicabundo, no sé, tampoco les quiero aburrir mucho porque también tienen el libro. Solamente quería comentarles, y ya terminamos, a ver si en este momento y aprovechamos para que lleguen. En este neocolonialismo, no hemos dicho todavía el término, Bulli en su prólogo habla de una segunda colonización, nosotros hablamos también de neocolonialismo. Han cambiado un poco las cosas, ya no solamente es gas, antes era el caucho, el petróleo. Ahora, en una época de calentamiento global y de crecimiento de la población mundial, temas muy importantes son el agua y las tierras. Entonces, lo que estamos viendo es que compañías internacionales están adquiriendo grandes extensiones de territorio y recursos hídricos en África. Evidentemente es un tema que a un historiador se le escapa más y es más un tema para un analista político, pero bueno, todos lo conocemos como países donde puede incluso la población pasar hambre, exporta a través de estas compañías, exporta alimentos al primer mundo. Y también ha cambiado no solamente las materias primas, sino las potencias que intervienen. Hoy día es fundamental el tema de la inversión china en África. Y bueno, es un tema también muy actual hasta qué punto el hecho de que Estados Unidos empiece a retraerse con el nuevo gobierno, pues deje más campo a otras potencias, ¿no? En este continente y en otros continentes. Para terminar, el libro que tienen ustedes, El reparto de África, se basa en fuentes, básicamente son fuentes históricas. Además, sí que puede ser, evidentemente, el historiador es un historiador europeo, español, y sí que puede tener, aunque lo he intentado en toda medida, tener una visión eurocéntrica, haciendo que la población africana, los líderes africanos, los problemas africanos estuvieran presentes, no una visión únicamente de Europa. Pero sí que es cierto que hay últimamente en los países europeos, sobre todo en el Reino Unido y en Francia, hay un resurgir de la preocupación por el tema de África, sobre todo de la mano del tema de la memoria histórica. Tienen, digámoslo así, tienen una memoria, digamos, o una responsabilidad sobre lo que han hecho e intentan pues digamos, lavarse las manos de lo que han hecho. Y evidentemente también los herederos de estas poblaciones que han sufrido esta violencia que comentábamos en la intervención, pues piden un reconocimiento y una indemnización. Un caso muy importante, por no hablar siempre de Reino Unido o Francia, y me hemos mencionado, es el caso de los Herero. La población Herero quiere que el gobierno alemán reconozca, ya lo ha reconocido el Bundestag y el gobierno de Merkel lo ha reconocido, pero a continuación que indemnice a la población Herero por lo que ha sufrido. Entonces, es un tema importante. Y de la mano de eso, la historiografía germana, en este caso, se preocupa porque su población, a nivel político, sale el tema de los Herero. Entonces, los alemanes se preocupan qué es esto, qué ha ocurrido de verdad. Todos los historiadores se lanzan a estudiar. Eso permite que haya un boom historiográfico sobre esos temas. Y los historiadores alemanes se preocupen por qué hicieron en Namibia, cómo la colonizaron, cómo quitaron las tierras a estas poblaciones, que a su vez eran igual que ellos, porque los alemanes se dedican a grandes plantaciones y sobre todo extensiones de ganadería, que era a lo que se dedicaban también las poblaciones autóctonas, ¿no? Entonces se preguntan por esto, se preguntan por cómo se produjo este genocidio, relacionan el genocidio porque los padres, los genocidas, en este caso Namibia, son los maestros en las universidades alemanas donde van a estudiar personajes como Mengele.
hay lazos sobre esos temas. Entonces, a raíz del problema de la memoria y de los africanos reivindicar que se reconozca la violencia ejercida, pues las sociedades europeas se están reconociendo o se están preocupando por esos temas. Y en Francia, comentábamos antes con los zoos humanos, con el tema de Argelia, con el tema del Congo. Nosotros hemos hablado del Congo belga o del Congo de Leopoldo, pero tienen el Congo francés, la situación era prácticamente en la República Centroafricana la misma. Entonces, en Francia están sacando bastantes publicaciones para sacar a la luz, en archivos que muchas veces no se podían consultar, que ahora se están empezando a poder consultar, la realidad de la explotación colonial europea en África.